Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, en el capítulo número 18 y la tercera parte, que lleva por título La controversia eutiquiana. A través de Crisafius, el eunuco, Eutiques ya era poderoso en la corte. Y añadido a esto el desagrado en el que Flavio ya estaba en poder del emperador, la guerra asumió proporciones poderosas al principio. El siguiente paso fue, por supuesto, que ambas partes apelaran al obispo de Roma. Eutiques se sintió perfectamente seguro al apelar a Leo porque tenía las palabras de Julio, obispo de Roma, diciendo: no se debe decir que hay dos naturalezas en Cristo después de su unión, porque como el cuerpo y el alma forman una sola naturaleza en el hombre, la divinidad y la humanidad forman una sola naturaleza en Cristo. Este era precisamente el punto de vista de Eutiques. Se sentía perfectamente confiado en que su apelación a Leo no podía suponer que Leo contradeciría a Julius. Al poco tiempo dijo que tal esperanza era del todo vana. El emperador también escribió al obispo de Roma. Al parecer, Leo no le dio ninguna respuesta directa a Eutiques. A Flaviano le envió una solicitud para un relato más completo de todo el asunto y que debía ser enviado por una persona. El emperador escribió regocijándose de que Teodosio no solo tenía el corazón de un emperador, pero también el de un sacerdote, y estaba ansioso con razón de que no surgiera ninguna discordia, porque entonces el imperio estaría mejor establecido cuando se sirviese a la Santísima Trinidad en unidad. Dioscoro, viendo ahora una oportunidad de humillar al arzobispo de Constantinopla, se unió a Eutiques en una solicitud para el emperador para convocar un consejo general. Crisafius, viendo de nuevo una perspectiva de realizar su proyecto favorito para hacer a Eutiques arzobispo de Constantinopla, apoyó fuertemente esta petición, pero Teodosio, después de su experiencia con el concilio de Éfeso, temía tener algo que hacer con otro concilio y buscó ahuyentar otra calamidad de esta clase. Pero no había remedio, esto se veía venir. En consecuencia, el 30 de marzo del año 449, un mensaje en el nombre de los dos emperadores, Teodosio II y Valentiniano III, se emitió, anunciando que como dudas y controversias habían surgido respetando la fe justa, la celebración de un sínodo ecuménico se había hecho necesario. Arzobispos, metropolitanos y otros santos obispos distinguidos para el conocimiento y el carácter debían reunirse en Éfeso el 1 de agosto. Se envió un edicto especial a Dioscoro diciendo: el emperador ya ha prohibido a Teodoreto de Ciro, a causa de sus escritos contra Cirilo, a participar en el sínodo, a menos que esté expresamente convocado por el propio sínodo, porque sin embargo se teme que algunos obispos nestorianizantes utilizarán todos los medios para traerlo con ellos. El emperador, siguiendo el gobierno de los santos padres, nombrará a Dioscurus como presidente del sínodo. Arzobispo Juvenal de Jerusalén y Talasio de Cesarea y todos celosos amigos de la fe ortodoxa apoyarán a Dioscoro. En conclusión, el emperador expresa el deseo de que todos los que deseen agregar algo a la confesión de fe de Nicea o tomar algo de ella no sea considerado en el sínodo, pero sobre este punto Dioscurus juzgará, ya que precisamente con este fin se convoca el sínodo. Leo fue invitado especialmente y un cierto Barsumas, un sacerdote y superior de un monasterio en Siria,
fue llamado como representante de los monjes, y Dioscurus fue dirigido a recibirlo como tal y darle un asiento en el ayuntamiento. No dispuesto a esperar la decisión de la pregunta por el próximo Consejo General, Leo aprovechó la ocasión para afirmar su autoridad sobre todo, y en el que apoyó la acción del sínodo de Constantinopla hasta donde llegó, pero reprendió al sínodo por tratar el asunto con tanta suavidad como lo habían hecho, y él mismo tomó el terreno más fuerte contra Eutiques. En respuesta a la solicitud del emperador que debía asistir al Consejo General, Leo se negó a asistir en persona, pero prometió estar presente por legados a Latere. El consejo, compuesto por 149 miembros reunidos en la iglesia de la Virgen María en Éfeso, se inauguró formalmente el 8 de agosto del año 449. Dioscoro, el presidente, estaba sentado en un trono alto. Dos comisionados imperiales, Elpidio y Eulogio, estaban presentes con un fuerte cuerpo de tropas para mantener el orden en el consejo y preservar la paz en la ciudad. El consejo fue abierto con el anuncio del secretario de que el Dios que temen los emperadores y que tienen por celo por la religión convocaron esta asamblea. Luego el mensaje imperial que llamaba al concilio se leyó, y luego los dos legados del obispo de Roma anunciaron que, aunque invitado por el emperador, Leo no apareció en persona, pero había enviado una carta. Después Elpidio, el comisionado imperial, pronunció un breve discurso en el que dijo: el Logos ha permitido en este día a los obispos reunidos dar juicio sobre él. Si lo confiesas correctamente, él también te confesará ante su Padre Celestial. Pero aquellos que impedirán la verdadera doctrina tendrán que sufrir un severo juicio doble, el de Dios y el del emperador. A continuación se leyeron las instrucciones del emperador a los dos imperiales comisionados, porque se desarrollaron de la siguiente manera. Pero últimamente el Santo Sínodo de Éfeso se ha comprometido con los asuntos del impío Nestorio y ha pronunciado una sentencia justa en él. Sin embargo, debido a que han surgido nuevas controversias de fe, han convocado un segundo sínodo en Éfeso, con el fin de destruir el mal en las raíces. Por lo tanto, hemos seleccionado a Elpidius y Eulogio para el servicio de la fe, para cumplir nuestros mandatos en referencia al sínodo de Éfeso. En particular, no deben permitirse perturbaciones y debe de arrestar a todo el que se levante e informar de ello al emperador. Deben cuidar que todo se haga en orden, deben estar presentes en las decisiones y tengan cuidado de que el sínodo examine el asunto rápidamente y con cuidado y dar información de lo mismo al emperador. Estos obispos que previamente juzgaron a Eutiques en Constantinopla estarán presentes en los procedimientos en Éfeso, pero no votarán, ya que su propia oración anterior debe ser examinada de nuevo. Mas no se planteará ninguna otra cuestión en el sínodo, y especialmente no es cuestión de dinero, antes de que se solucione la cuestión de la fe. Por carta al procónsul hemos solicitado apoyo a los comisionados de las autoridades civiles y militares para que sean capaces de cumplir con nuestras comisiones, que están tan por encima de otros negocios como lo divino sobre las cosas humanas. A continuación se leyó una carta del emperador al propio concilio en el que dijo: el emperador ha juzgado necesario convocar a esta asamblea de obispos para que pudieran cortar esta controversia y todas sus diabólicas raíces, excluir a los seguidores de Nestorio de la Iglesia y preservar la fe ortodoxa firme e inquebrantable. Desde toda la esperanza del emperador y el poder del imperio dependen de la fe correcta en Dios y las santas oraciones del sínodo.
El concilio estaba ahora formalmente abierto y de acuerdo con las instrucciones del emperador procedieron primero a considerar la fe. Pero sobre esto surgió de inmediato una disputa sobre qué se entendía por fe. Algunos insistieron en que esto significaba que el concilio debía primero declarar su fe. Pero Dioscurus interpretó que no quería decir que la fe debía declararse primero, porque el consejo anterior esto ya lo había hecho, sino que debían considerar cuál de las partes estaba de acuerdo con lo que la verdadera fe explicaba. Y luego gritó: ¿o alterarás la fe de los santos padres? En respuesta a esto hubo gritos, maldiciones. Maldito el que haga alteraciones en él, maldito el que se aventura a discutir la fe. Luego, Dioscoro dio un giro en el que anunció encubiertamente lo que se esperaba del consejo. Dijo: en Nicea y en Éfeso la verdadera fe ya ha sido proclamada, pero aunque ha habido 2 sínodos, la fe es una sola. En respuesta a esto hubo fuertes gritos de la asamblea. Nadie se atreve a agregar nada ni tomar nada. Un gran guardián de la fe es Dioscurus. Maldito el que todavía discute la fe. El Espíritu Santo habla por Dioscurus. Eutiques fue presentado ahora al consejo para que pudiera explicar su fe. Primero se encomendó a sí mismo a la Santa Trinidad y censuró el sínodo de Constantinopla. Luego entregó al secretario una confesión escrita en la que repitió el credo de Nicea. Aprobó los actos del concilio de Éfeso y la doctrina del Santo Padre Cirilo, y maldijo a todos los herejes desde Nestorius, retrocediendo hasta Simón Magus, que había sido reprendido por el apóstol Pedro. Él luego dio cuenta del proceso en su contra. Cuando esto fue leído, Flaviano exigió que Eusebio debía ser escuchado, pero los comisionados imperiales lo detuvieron con la declaración de que no fueron llamados juntos para juzgar a Eutiques de nuevo, pero para juzgar a los que habían juzgado, y que por lo tanto el único negocio legítimo del concilio era examinar los actos del sínodo de Constantinopla. En consecuencia, se llevaron a cabo los procedimientos de ese sínodo arriba. Todo transcurrió sin problemas hasta que el lector llegó al punto donde el sínodo había exigido de Eutiques que él debía reconocer 2 naturalezas en Cristo después de la encarnación. Cuando se leyó esto, hubo un alboroto en su contra en el consejo, ya que había habido en contra de la declaración de Eutiques en el sínodo. El alboroto aquí fue tanto mayor que allá, ya que el consejo era mayor que el sínodo. El consejo gritó con una sola voz: Eusebio, destierra a Eusebio, que sea quemado vivo. Como la mentira corta en pedazos las 2 naturalezas en Cristo, así que sea cortado en pedazos. Dioscurus preguntó: ¿debe la doctrina de que hay 2 naturalezas después de la encarnación ser tolerada? El consejo respondió: maldito quien lo diga. De nuevo Dioscurus gritó: tengo sus voces, debo tener sus manos. El que no puede llorar lo suficientemente fuerte para ser escuchado, luego que levante las manos. Luego, con las manos alzadas, el consejo gritó unánimemente: quien admita las 2 naturalezas, que lo maldigan. Déjalo que conduzca desgarrado en pedazos, masacrados. Eutiques fue entonces unánimemente pronunciado ortodoxo y declarado restaurado a la comunión de la Iglesia, al gobierno de su monasterio y a todos sus antiguos privilegios, y fue exaltado como héroe por su valentía en atreverse a enseñar y su firmeza en atreverse a defender la verdadera y genuina doctrina de los padres. Y en esta ocasión los que más se distinguieron por sus panegíricos, quienes más se habían distinguido por sus invectivas antes, Dioscurus, teniendo todo en su propio poder, ahora determinado para vengarse del arzobispo de Constantinopla.
Con el pretexto de que era para la instrucción de sus colegas, ordenó que los actos del anterior concilio de Éfeso sobre el credo de Nicea debía leerse tan pronto como terminó la lectura. Dijo: habéis oído que el primer sínodo de Éfeso amenaza a todo aquel que enseñe de otro modo que el credo niceno, o hace alteraciones en él y plantea nuevos o más preguntas. Cada uno debe ahora dar su opinión por escrito. En cuanto a si aquellos que en sus investigaciones teológicas van más allá del credo de Nicea deben ser castigados o no. Esto estaba dirigido directamente a Flavianus y Eusebius de Dorileum, ya que habían expresado el deseo de que la expresión dos naturalezas podrían insertarse en el credo de Nicea. A la declaración de Dioscoro, varios obispos respondieron a una voz: quien vaya más allá del credo de Nicea no debe ser recibido como católico. Entonces Dioscorus continuó: como entonces el primer sínodo de Éfeso amenaza a todos los que alteran algo en la fe de Nicea, se sigue que Flaviano de Constantinopla y Eusebio de Dorileo deben ser depuestos de su dignidad eclesiástica. Yo pronuncio, por lo tanto, su deposición y cada uno de los presentes comunicará su opinión sobre este asunto. Además, todo será puesto en conocimiento del emperador. Flaviano respondió: excepto en tu contra y tomar tiempo por el... Flaviano respondió que pondría una apelación por escrito en las manos de los legados de Leo. Varios de los amigos de Flavianus dejaron sus asientos y se postraron ante el trono de Dioscoro. Le rogaron que no impusiera tal sentencia y sobre todo que no les pidiera que firmaran. Respondió: aunque me cortara la lengua, no alteraría ni una sola sílaba de la misma. Temblando por su propio destino si debía negarse a suscribir, los obispos suplicantes ahora abrazaron sus rodillas y le rogaban que los perdonaran. Pero él exclamó airadamente: ¿qué? ¿Quieres que se levante un tumulto? ¿Dónde están los recuentos? Ante esto, los condes ordenaron que se abrieran las puertas y el procónsul de Asia entró con un fuerte cuerpo de tropas armadas, seguidas por una multitud confusa de furiosos monjes armados con cadenas, garrotes y piedras. Luego hubo una revuelta general de los santos obispos para encontrar un refugio. Algunos se refugiaron detrás del trono de Dioscoro, otros se arrastraron bajo los bancos, todos ocultos lo mejor que pudieron. Dioscorus declaró: la frase debe firmarse. Si alguien se opone a ello, que se encargue conmigo, con quien tienen que lidiar. Los obispos, cuando encontraron que no iban a ser masacrados de inmediato, se deslizaron desde debajo de los bancos y de otros lugares de escondite y regresaron temblando a sus asientos. Entonces Dioscorus tomó un papel en blanco y, acompañado del obispo de Jerusalén y asistido por una guardia armada, pasó por la asamblea e hizo que cada obispo en sucesión firmara. Todos firmaron menos los legados del obispo de Roma. Luego Dioscoro labró el blanco con un cargo de herejía contra Flaviano y con la sentencia que acababa de pronunciar sobre Flaviano y Eusebio. Cuando se escribió la frase, Flaviano volvió a decir: excepto contra ti, sobre el cual Dioscoro con algún otros obispos se abalanzaron sobre él y con gritos dijeron: golpéalo. Y lo golpearon, lo derribaron y lo arrojaron al suelo, lo patearon, lo pisotearon hasta que estuvo casi muerto. Luego lo enviaron inmediatamente a la cárcel y a la mañana siguiente le ordenó el exilio. Al final del viaje del segundo día murió del maltrato que había recibido en el consejo.
Todos estos procedimientos hasta el asesinato de Flaviano se llevaron a cabo el primer día. El consejo continuó 3 días más, durante los cuales Dioscurus consiguió la condena y deposición de Domnus de Antioquía y varios otros obispos principales, aunque habían firmado su blanco papel por haberse opuesto anteriormente a Cirilo y Eutiques. Él luego puso fin al concilio y regresó a Alejandría. El emperador Teodosio, a quien León había elogiado por tener el corazón de un sacerdote, emitió un edicto en el que aprobó y confirmó los decretos del concilio y ordenó que todos los obispos del imperio suscribieran inmediatamente al credo de Nicea. Participó en la herejía de Nestorio todos los que se oponían a Eutiques y ordenaron que ningún seguidor de Nestorio o Flaviano debería ser elevado al obispado. Por el mismo edicto, las personas de todos los rangos y condiciones estaba prohibido, bajo pena perpetua de destierro, albergar u ocultar a cualquiera que enseñare, sostuviera o favoreciera los principios de Nestorio y Flaviano y de los obispos depuestos. Los libros, comentarios, homilias, obras escritas por ellos o que hayan pasado bajo sus nombres fueron ordenadas para ser quemadas públicamente. Luego escribió a Valentiniano III que por la deposición del turbulento prelado, la paz finalmente había sido felizmente restaurada a todas las iglesias en sus dominios. Como la doctrina que el concilio había establecido fue contraria a lo que Leo había publicado en su carta, él denunció el concilio como un sínodo de ladrones. Se enojó, se negó a reconocerlo en absoluto y convocó a otro concilio general. Pero en todos los aspectos este consejo era tan legítimo y tan ortodoxo como cualquier otro que se hubiera mantenido desde el concilio de Nicea hasta ese día. Fue llamado regularmente, era abierto regularmente, los procedimientos fueron todos perfectamente regulares y cuando terminó se aprobaron periódicamente los trámites y confirmando por la autoridad imperial. En breve, no faltaba ningún elemento para que el segundo concilio de Éfeso, tan completamente regular y ortodoxo, fuera como el primer concilio de Éfeso, que era celebrado por la Iglesia de Roma para ser completamente ortodoxo, o incluso tan ortodoxo como el concilio fuera de agradable en sí.